Estamos en el capítulo 6, hemos llegado a la mitad de este entrenamiento de grupos de aplicación de la palabra. Así es que, ok, creo que yo soy el único emocionado. Este entrenamiento, el capítulo 6 de Ministerio Mutuo, de Cuidado Mutuo, se llama Instrúyanse los unos a los otros. Otro título que le daría y que va en acorde a la Biblia que leemos semana con semana, que es la de las Américas, es amonéstense o amonestaos los unos a los otros. Siento que lo único que hice y por lo cual cambié la palabra instrúyanse es porque tiene más sentido por cómo desarrolló el diálogo de la enseñanza la persona que escribió este capítulo, que en sus Biblias sí dice instrúyanse los unos a los otros, y por eso las ideas que él tomó para ayudarnos a entender esto. Pero el caso es lo mismo, instrúyanse, amonéstense, tiene que ver con la misma idea, amén. Y el texto clave que usó fue Romanos 15:14, que dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de instruirse los unos a los otros. Pablo está convencido de algo, de que somos capaces de algo, que es instruirnos los unos a los otros. Entonces, si creemos que esta palabra es verdad, entonces también creemos que ahora tenemos una responsabilidad. Que yo he sido capacitado para instruir y ser instruido. Lo cual implica responsabilidad, implica esfuerzo de mi parte, pero también implica humildad. Porque va a haber otros que me van a tener que instruir en diferentes áreas de mi vida para que yo me parezca más a Jesús. Amén. Vamos a leer el primer párrafo de nuestro estudio. Dice: en los días de Pablo, la cultura judía tenía una clara jerarquía de sacerdotes y líderes religiosos que fungían como la autoridad en los asuntos espirituales. Ellos eran los expertos en la religión. Y si necesitabas, hacer una pregunta sobre las Escrituras, resolver una disputa u obtener guianza espiritual, sabías a quién acudir. Pero entonces llega Pablo diciéndoles a la iglesia cristiana en Roma que deberían instruirse los unos a los otros. Para los judíos y posiblemente para los gentiles provenientes de regiones paganas, era una idea radical y completamente contracultural. Ni siquiera tenían una copia terminada de la Biblia. Pablo declaró una confianza en el sacerdocio de los creyentes en la iglesia que es tanto alentadora como atrevida. Está claro que la confianza de Pablo no proviene de la expectativa o necesidad de una educación formal, sabiduría mundana o linaje. De hecho, lo pone en la siguiente manera en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6, que lo tienen también ahí en sus hojas. Dice esto: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es en Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Recuerdan la semana pasada cuál fue el los unos a los otros qué? Alentados los unos a los otros. Es como que está muy interconectado. ¿Se dan cuenta con lo que acabamos de leer? Son dos cosas que parecieran distintas, pero como que están interconectadas, están traslapadas, se parecen mucho las dos instrucciones. Y no es que sea nada malo en ello. Simplemente también la Biblia a veces nos da diferentes ángulos para que si unos no lo entienden con el alentaos, lo entiendan con el instruir, con el amonestaos. Y las dos cosas son buenas.
Y las dos cosas son bíblicas y las dos cosas son mandamientos que como iglesia, como cuerpo, como seguidores de Jesús deberíamos estar buscando. ¿Y por qué? Porque hay algo en nosotros que hay esa capacidad. Porque ya soy un gurú de la palabra, ya tengo mi doctorado en teología. No, nunca, por favor, pongamos la confianza en los títulos. Que el Señor aborrece esas cosas. Con eso no estoy diciendo que no busques títulos. Me encantaría tener una congregación tal vez que de vez en cuando, una vez al año, se meten a algún seminario a estudiar algún curso de algo en cuanto a teología. No tendría nada de malo en eso. Sería muy bueno y provechoso si la motivación detrás de eso que está haciendo la persona es porque quiere crecer en su entendimiento de Dios, quiere crecer en la conformidad a la imagen de Cristo y quiere aportar con ese conocimiento a la vida de su iglesia y no para vanagloriarse. Pero tampoco necesitamos el doctorado. El argumento del autor de este estudio es ese, el atrevimiento de Pablo tan contracultural. Instrúyanse los unos a los otros, amonéstense los unos a los otros. Era contracultural y ni siquiera todavía tenían inspirada el Nuevo Testamento. Básicamente le estaba diciendo, usen su Antiguo Testamento, usen el Evangelio que han creído y que eso sea la base para instruirse a la piedad, para amonestarse en amor. Así que, ¿qué estás esperando? No nada más tienes el Antiguo Testamento que ellos tenían, ahora también tienes el Nuevo Testamento con todos sus libros, que son como 29 me parece por ahí, si no me falla el número, a ver, teólogos que fueron al seminario. ¿27? Me fallé por 2. Mucha teología en la cabeza. Ok, entonces tenemos todo este recurso, iglesia, a la mano. No tenemos excusa. Si ellos no tenían excusa en su tiempo, adivina qué, tú menos estás excusado. Tú menos estás justificado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque Dios te va a rendir cuentas de su manual de vida. Que primero que nada te muestra a Cristo y se trata de Cristo y todo de Cristo y su evangelio y Cristo y su gloria y Cristo y su gracia, Cristo y su amor, Cristo y su misericordia. Pero también hay aspectos de eso que tienen ramificaciones en nuestras vidas para instrucción, para vivir una vida digna de ese llamado que se nos ha hecho. No en nuestras fuerzas, pero sí con la instrucción clara y con la motivación correcta que la palabra de Dios nos da. Con el fundamento bíblico que nos invita a hacerlo, a ser sacerdotes de este nuevo sacerdocio, donde es por el Espíritu que yo soy habilitado para poder ayudar a alguien más. No importa si tienes un doctorado en teología, en divinidad, de la mejor institución teológica del Baptist Theological Seminary. No importa, si no tienes al Espíritu, vas a fracasar. Pero si tienes al Espíritu, no importa si no tienes ese doctorado. Vas a poder ser efectivo en alentar a otros, en instruir a otros. ¿Por qué? Porque tu instrucción va a estar fundamentada no en tu sabiduría o en tu conocimiento, va a estar motivada por el Espíritu que te trajo vida para inflar a los demás con esa misma vida. Amén. Lo vimos la semana pasada. Vamos a continuar leyendo. La confianza de Pablo en la capacidad de la iglesia para instruirse unos a otros se basó en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, empoderado por el Espíritu. Hoy, como nunca antes, la mayoría de nosotros tenemos acceso a la Biblia, a la historia de la iglesia y a los recursos para ayudarnos a entenderlo todo. Si Pablo tenía tal confianza en la iglesia primitiva, basándose solo en su conocimiento y práctica del Evangelio, ¿cuán mayor sería su confianza en nosotros? ¿Se están instruyendo unos a otros en el Espíritu con la palabra de Dios? Es una pregunta. Si no, ¿cómo debería prepararse para hacerlo? ¿Cómo deberías? Este pasaje deja en claro que no es solo trabajo del líder instruir a otros. No es solo mi trabajo, iglesia. De la misma forma que no es solo mi trabajo, y lo dije en el sermón, que las almas se agreguen a la iglesia como producto de que el Evangelio está siendo proclamado
y está cayendo en los corazones en tierra fértil porque Dios abrió el entendimiento. De esa misma forma, no es mi única responsabilidad instruir a otros. Digo, eso se espera si eres pastor, si tienes el llamado de tiempo completo como vocación, pero no soy el único. Tú también eres responsable. Se te han dado las herramientas, se te ha dado el Espíritu Santo que mora en los creyentes, que dice la Biblia que es Dios. Con el mismo poder que dice la Biblia que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder ahora está a tu disposición. ¿Lo creo? ¿De veras lo creo? La forma práctica en que hay un sí para esa declaración es si estoy de forma práctica instruyendo a los demás. Y cuidado, no nos vayamos tan lejos, porque también está ese peligro, ¿no? De que hay gente que le encanta estar arriba de esta plataforma instruyendo a los demás, pero en sus casas no hay mucha instrucción que digamos. Todo empieza en casita, en la iglesia local chiquita de tu cónyuge, de tus padres si aún no te has casado. No pienses que te escapas de este principio porque no tienes una esposa e hijos. Aplica, iglesia. Vamos a continuar la lectura. Siguiente párrafo. Puede estar sentado pensando que no tiene el conocimiento adecuado o el conocimiento suficiente para instruir a otros. Tal vez sea útil mirar la palabra instruir o amonestar desde una perspectiva diferente a la de la idea de enseñar el conocimiento que tenemos aprendido. El significado detrás de la palabra griega que Pablo usa aquí para instruir no es el de enseñar a alguien para transmitir información, sino el de advertir, aconsejar o prevenir con espíritu de apacibilidad. Wow, como que ya cambia la cosa, ¿cierto? Ya no se trata de obtener un doctorado. Se trata de aconsejar, de instruir, de guiar, de orientar, de advertir, de cuidar. Gálatas 6:1 lo usa como fundamento. Algunas palabras similares en español son amonestar y reprender. Pero quizá la mejor palabra para ayudarnos a entender a lo que se refiere Pablo cuando dijo que nos instruyéramos unos a otros es asesorar. En los últimos 100 años, esa palabra ha sido alterada para describir lo que hace un profesional a puerta cerrada. El significado bíblico de asesorar es más similar a discipular o guiarse unos a otros a lo largo del camino para llegar a ser más como Cristo. Esto me encanta, porque pone más peso en la necesidad de vivir el Evangelio. Es muy fácil aprenderse cosas en la cabeza que nosotros mismos no sabemos modelar. Pero si se trata de asesorar, la mayoría de las veces asesoramos basado en el conocimiento que tenemos, sí, pero también en previa experiencia. Eso es lo que nos da la certeza de convertirnos en buenos asesores, que ya has pasado por el proceso, ¿cierto? Es por eso que vamos con un abogado cuando tenemos algún litigio, algún asunto legal, porque él ya ha pasado por el proceso. Si sabes que tú te puedes convertir en tu propio defensor en algún asunto legal, ¿sí sabías eso? Pero la mayoría de las veces no nos atrevemos a hacerlo, porque no reconocemos que no somos expertos, no hemos pasado por ese caminar, alguien más ya pasó, que nos puede llevar por un camino más certero del lugar a donde queremos llegar. Pues es lo mismo aquí. ¿Sabes que muchas veces pensamos el discipulado y me tengo que aprender un bonche de versículos? No que esté desanimándolos a hacer eso. Apréndanse un bonche de versículos, memoricen libros enteros de la Biblia si pueden. No saben qué bendición va a ser el día que lo hagan. Los reto a eso, es más. Vayan a estudiar el seminario, les va a ayudar. O tomar cursos en la iglesia local también. Pero últimamente, el discipulado más grande que ustedes van a dar a sus hermanos, a su familia en casita, es sus testimonios de vida.
Esa es la forma en la que mejor voy a discipular a alguien. Y también en eso incluye tu pecado, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que te veas muy santurrón, que no pecas. Lo que estoy diciendo es, ¿qué haces cuando pecas? ¿Cómo modelas el arrepentimiento? ¿Cómo modelas el perdón cuando alguien peca en contra de ti? ¿Cómo modelas la humildad cuando no sabes, cuando no hay sabiduría de alguna situación en la que se requería sabiduría de tu parte? ¿Te das cuenta? Eso es discipulado. La mayoría del discipulado que yo les doy a mis hijos, no creas que es porque fui muy bueno en explicarles a su nivel la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es? Por la gracia de Dios. Es cuando me reconozco mi pecado en contra de ellos, cuando ellos ven a su padre pedir perdón a su esposa, cuando ven a mi mujer, a mi esposa pedirme perdón a mí, pedirle perdón a ellos cuando manejamos mal la disciplina, cuando nos airamos, cuando respondimos según la carne y no según el espíritu. Ese es el mejor discipulado que tú le puedes dar a una persona. La Biblia en práctica. No solo oidores, sino hacedores. Ese es. Y por eso la necesidad otra vez. ¿Se dan cuenta cómo es un ciclo, cómo todo nos lleva a los principios básicos? No dejéis de congregaros. La única forma en la que vas a crecer muchas veces en las cosas, la aplicación correcta de las sanas doctrinas, es cuando ves a otros haciendo un buen trabajo por la gracia de Dios. Y imitando ese buen trabajo, copiando a otros. El mismo Pablo no tenía ningún problema en decirles, síganme conforme sigo a Cristo. Ustedes han visto el testimonio que les hemos dado. No lo decía en un tono de arrogancia, lo decía para ayudarlos, para decirles, hey, mírame a mí. Mira que la gracia de Dios fue derramada en mí, en esa misma gracia camina. Clama por esa gracia. Amén. Siguiente párrafo. Ay, ya me perdí, ayúdenme. Para evitar confusiones, nos referimos a asesorar como parte del discipulado y cuidado mutuo. No duden en buscar ayuda para alguien que está en riesgo o que crea que puede necesitar atención médica o profesional inmediata. Eso también es importante, ¿no? No nos creamos que la Biblia resuelve todos los problemas de las vidas de las personas. Se resuelve el más grande problema. De ese no tengamos ningún temor de anunciarlo y de no permitir que algo más quiera usurpar esa realidad. Pero la Biblia no es el manual de arreglar los problemas de las personas. Tal vez hay alguien que necesite medicamento, ¿no? Y no queramos decir, no, es que seguramente ahí tienes un espíritu que te está haciendo esclavo a ese medicamento. Muchas veces pasa, tristemente. No, es que necesita un exorcismo la persona, no siempre. Y a veces sí, lo que necesitan es un exorcismo, pero no muchas de las veces se manifiesta, por lo menos en nuestro contexto. Es más en las tribus africanas. Aquí hay otras formas más sutiles en las que las personas manifiestan que necesitan un exorcismo, créanme. Sí, la Biblia es importante eso, y es por eso el tener la centralidad del Evangelio. La Biblia es la historia de la redención, nos lleva al Mesías necesitado, y ese es el más grande tesoro y la gema que exalta cada libro de la Biblia. Pero la Biblia no es el manual que te resuelve todos tus problemas de vida, cuidado, porque muchas veces así la queremos manejar, como cuando ustedes, los que han estudiado medicinas, ¿no? Te dan todo un manual de problemas y después te llevan a la solución, el medicamento los componentes que tiene que llevar el medicamento que resuelve ese problema, ¿cierto? Ese no es la Biblia. Ten cuidado de tratar así la Biblia como un manual de brujo, ¿no? De que vas a esa sección y ya te va a dar la respuesta a tu problema. La respuesta es el Evangelio, nos lo acaban de decir, era su fundamento, era su poder para poder instruir a otros. No tenían ni siquiera el Nuevo Testamento, entonces ¿estaba Pablo siendo injusto en pedirles instruir cuando no tenían lo que nosotros sí tenemos? No, porque no era la Biblia inspirada lo que más necesitaban, era el Evangelio mismo que ya habían creído y que el Antiguo Testamento fue suficiente para inspirar, para llegarles ese entendimiento, llevarlos ese conocimiento. Lo demás vino como extra gracia de Dios, para que supiéramos cómo vivir la vida y la piedad, y en eso estamos viendo en Hechos, ¿cierto? Hechos ha sido muy instrumental en ese sentir.
Entonces, es lo mismo que nos están pidiendo aquí. Todo creyente, vamos a continuar la lectura, puede estar preparado para hablar la verdad en amor, Efesios 4:15. ¿Sabía usted que aconseja e instruye a las personas dentro de su círculo de influencia? Perdón, no entiendo esta pregunta. ¿Sabía usted que aconseja e instruye a las personas dentro de su círculo de influencia todo el tiempo? ¿A quién cree que instruye más? Ya se entiende, ¿no? Son dos preguntas. ¿Sabía usted? La respuesta correcta es a usted mismo. Por lo tanto, la pregunta no es aconseja, sino ¿qué tan bíblico es su consejo? Es muy importante. Y va regreso a lo que yo les decía. Yo me convierto en un asesor porque yo de alguna forma ya tenté esas aguas. Y también cuidado, no porque no tenté esas aguas no puedo aconsejar, porque hay veces que la Biblia ya nos da un ejemplo muy claro de cómo alguien se humilló ante una situación similar a la que tú estás, cómo alguien buscó a Dios, cómo alguien buscó arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he sido infiel a mi esposa, pero David, el rey David sí lo fue. Y podemos ver cómo alguien que en realidad está arrepentido de que fue infiel, de que obviamente primero que nada ofendió a Dios, cómo se nota su arrepentimiento. Vemos en Salmo 51, un corazón verdaderamente contrito y humillado, arrepentido por su pecado. Y eso es lo que quieres ver en la vida de alguien que ha cometido esa misma transgresión, amén. Ese es un buen ejemplo. Pero tiene mucho que ver con cómo yo pienso del consejo que me doy a mí mismo. Y cuidado, porque aquí es donde sale mucho la hipocresía. Queremos dar consejos a otros que nosotros mismos no nos estamos aconsejando. También tengamos cuidado de eso, mucho cuidado. Todos los días tomamos decisiones que son influenciadas por algo más. A veces es por nuestra propia concepción del mundo, nuestras emociones, nuestro pasado, nuestro trasfondo, nuestros deseos y necesidades. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿los consejos que nos hacemos a nosotros y a los demás están influenciados por la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo? Es fácil. Es tan fácil. ¿Cómo mi consejo está llevando a esta persona al Evangelio? ¿Cómo mi consejo que me doy a mí mismo me está acercando al Evangelio? Y voy a poner algo bien práctico y que pasa seguido. La persona que no tenía trabajo y que de repente estuvo orando a Dios, hasta hizo una cadena de oración, nos tuvo a todos ahí orando. Y encontró trabajo, y gloria a Dios, todos estamos contentos. Y después nos encontramos que la persona trabaja los domingos. Y que la persona no tiene tiempo de venir a nada de lo que la iglesia tiene que ofrecer para que crezca en su madurez espiritual. Pero estuvimos orando, Dios se lo dio. ¿Vamos a decir que entonces Dios se lo quiere quitar ahora? No. Por eso nuestro consejo tiene que ser fundamentado. ¿Cómo ese trabajo lo acercó más al evangelio de su hijo? ¿Cómo lo acercó más a la iglesia que proclama ese evangelio? ¿Cómo lo unió más al cuerpo de aquel que es la cabeza y el autor del evangelio? Si la decisión que tomó esa persona no se contesta a la luz de esa realidad, de esos parámetros, ¿qué podemos decir de su decisión? ¿Que fue sabia? No, no lo fue. Israel no hace mucho, creo que en algún sermón nos platicó de una misión que hizo en Filipinas, donde conoció en un grupo de oración a una persona que oró y le dio gracias a Dios porque no había encontrado trabajo o porque había desechado un trabajo, algo así. Porque ese trabajo le iba a impedir congregarse los domingos. Y él estaba dando gracias a Dios por haberle dado esa fortaleza de haber rechazado eso, porque entendía sus prioridades. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer esas conexiones con el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están centradas en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Porque no creemos las promesas de Dios que nos dicen que busquemos primero el reino y su justicia y todo lo demás nos va a ser dado por añadidura. No lo creemos. No lo aprendemos de memoria y suena muy bien, muy espiritual. Pero a la hora de la prueba, ¿cuántas veces fallamos? De eso está hablando el autor. Ayúdenme otra vez, me perdí. Para la mayoría de nosotros,
La idea de aconsejar a alguien más nos parece inconcebible. Puede ser que todavía piense que es algo que es mejor dejar a los profesionales, eso que nos están pidiendo consejo. Y no sería el único en pensar eso. La mayoría de las personas cree que hay tanto problemas espirituales como problemas psicológicos. La verdad es que muchos, si no es que la mayoría de los problemas psicológicos, tiene una raíz espiritual, Lucas 6:45. El tipo de consejo e instrucción que recomienda Pablo no se trata típicamente de una sesión de terapias, que es como muchas veces usamos la Biblia. Se encuentra dentro del compañerismo y edificación mutua entre creyentes. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que instruir significa aconsejar sabiamente o discipular unos a otros. ¿Te das cuenta? Por eso la importancia de congregarnos, iglesia. Dios en su sabiduría nos dejó. Miren, Dios pudo haber hecho esto porque Él es Dios, ¿cierto? Dios pudo habernos dado la salvación y en ese momento arrebatarnos para gloria. Porque de todos modos nuestra salvación no dependió de algo que hayamos hecho o de algún tipo de transformación que hayamos, fruto de transformación que se haya visto en nuestras vidas. Sin embargo, no lo hizo así. En su sabiduría, en su paciencia, así como tuvo paciencia para soportar nuestras transgresiones, también tiene paciencia para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el instrumento que Él quiso usar para eso fue su palabra, su espíritu, pero también su iglesia. Su iglesia es su tercer instrumento y muchas veces es el que más menospreciamos, porque no entendemos el lugar esencial y clave que ocupa dentro de mi proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Pero una vez que lo entendemos, la iglesia se convierte en nuestra más grande pasión y no por religiosidad. Y si eso se nota. Créanme que se nota. Yo creo que todos hemos aprendido en este segundo año a empezar a crecer en identificar cuando alguien hace algo por religiosidad, por cumplir, por sentirse bien, y cuando alguien lo hace porque está apasionado con su Señor, está agradecido, porque ama a la familia de la fe, así como Lidia que vimos en el sermón, quiere a los apóstoles ahí en su casa. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo de Dios y la palabra correctamente aplicada en los corazones de las personas. Tenemos que estar con el cuerpo, iglesia. No desechemos al cuerpo. Los gaps son fundamentales para que crezcamos en esto. Por favor, cuando empecemos los gaps, sea un modelo a seguir. Que tu vida, tu querer estar ahí, me convenza de pecado cuando se me cruza por la mente no querer estar ahí. O dar prioridad a algo más. Que ni siquiera tengas que abrir tu boca. Y que sea genuino, no por cumplir. Amén. Debe estar pensando, vamos al siguiente párrafo, debe estar pensando, si se nos ordena hacer esto, ¿estamos preparados para hacerlo? La realidad es que mientras más compleja es la pregunta o el problema, se necesita un conocimiento más profundo de Cristo y de la palabra de Dios para abordarlo. Ciertamente hay momentos en que es necesario pedir ayuda a un pastor o líder más experimentado, pero tal vez les sorprenda saber que la mayoría de los problemas cotidianos pueden ser abordados por personas como usted, que se preocupan lo suficiente como para leer las Escrituras junto a un amigo confundido o dolido. Debe ser lo suficientemente comprensivo para preguntar cómo puede ayudar, lo suficientemente inteligente para acudir a las Escrituras y lo suficientemente dependiente para orar por la capacidad de discernir. Con estas cualidades, se sorprenderá de la cantidad de veces que alentará e instruirá a alguien para que vuelva a la esperanza del Evangelio. Tiene la oportunidad de llevar a otros a una mejor comprensión de cómo sobrellevar el sufrimiento con esperanza y de cómo arrepentirse del pecado para así recibir misericordia. ¡Wow! ¿No les alienta eso? Dios ya nos capacitó, Dios ya nos dio los recursos. La pregunta es si los vamos a aprovechar. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para instruir a los demás? Bueno, antes de ir a ese párrafo, algo que dijo que me gustó. Yo me atrevo a decir, iglesia, que el 80% de los problemas
de pecado en nuestras vidas, como iglesia, los pueden resolver ustedes. Tal vez el otro 20% necesiten consejería y ese 10% de consejería se convierte en un 90% de que también lo necesitan, lo pueden resolver ustedes. Y ya es el otro 10% que tal vez sí necesitamos a alguien más entrenado en esa área en particular en donde se requiere consejería o cuidado de esa alma por ese pecado. ¿Te das cuenta? Todo cae otra vez en ustedes. Es tu responsabilidad. Pero nunca te vas a sentir con la confianza de hacerlo si no quieres crecer en tus disciplinas básicas del Evangelio. En leer tu palabra, en orar, depender del Espíritu que lo demuestra el orar y leer tu palabra. Tú puedes ser un doctor dentro de este hospital de enfermos, al mismo tiempo que también eres un enfermo que necesita de otros doctores, que tienen otros problemas, pero que en conjunto se fortalecen los unos con los otros y que se complementan para cumplir el plan de acción que Dios propuso. Amén. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para instruir a los demás? Esto nos lleva de regreso a la pregunta de qué tan bien, ¿eso ya lo leí? ¿No va? De qué tan bien nos aconsejamos a nosotros mismos. Si no nos tomamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios y creemos tanto en su autoridad como su suficiencia para la vida y la piedad, segunda de Pedro 1, 3 al 4, entonces no instruiremos a otros bíblicamente. Si no oramos por un espíritu sabio y capaz de discernir que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra instrucción será inútil o perjudicial. Si no nos llenamos diariamente con el conocimiento del Evangelio y las promesas de Dios, ¿cómo podemos esperar que los demás hagan lo mismo? Así como les hemos instruido. Ya lo dije, yo creo que está de más ahondar en este párrafo. Siguiente párrafo. ¿Su grupo se involucrará en el cuidado mutuo compartiendo consejos sabios? ¿Tiene su grupo un ambiente de redención? ¿Tiene una afinidad espiritual los unos con los otros? ¿Buscan en las Escrituras juntos de manera gustosa? Ore por una mayor apertura a este tipo de sacerdocio mutuo en su grupo. Cuando se sienta insuficiente, recuerde que su suficiencia viene de Dios, ya lo leímos, 2 de Corintios 3, 4 al 6. Después recuerde que tiene más herramientas y recursos a su disposición de lo que la gente de la iglesia primitiva tuvo. Y por último, recuerde que está bien pedir ayuda. Un efecto secundario de instruirnos mutuamente es que en el proceso aprendemos unos de otros y mejoramos nuestras maneras de discipular. Nosotros multiplicamos nuestro cuidado para que la iglesia no sea un lugar donde solo algunos aconsejan a las multitudes de asistentes necesitados. Nos instruimos unos a otros para que el cuerpo de creyentes se beneficie en su totalidad. Mientras se prepara para la próxima reunión de grupo de GAP, reflexione sobre qué también se aconseja a usted mismo y qué también aconseja a los demás. ¿Su consejo es bíblico? ¿Se está preparando para poder instruir a otros? ¿Se está llenando diariamente con el conocimiento y las promesas de Dios? Cuando necesita ayuda, ¿tiene a quién acudir? Piense en preguntas y ore para que Dios lo prepare y lo haga crecer para instruir a los demás. Creo que está muy claro. Esas preguntas no las echemos en el costal con el hoyito, saco roto. Hagámonoslas. Háganselas llegando a casa, cuando den el repaso del estudio para contestar las 3 preguntas que tienen que contestar en la página web. ¿Qué de estas preguntas me están llamando a dar pasos de acción hacia alguna dirección? No quieras cumplirlas todas en un momento porque te vas a frustrar. Comienza con una y responde la realidad de dónde estás parado a la luz de esa una y plantéate un plan de acción, para ver cómo es que vas a crecer, para poder ser fortalecido y después poder fortalecer y ayudar a otros. Amén. Entonces, hazlo de veras, hazlo. Y si necesitas ayuda para saber cómo en la práctica te vas a responder estas preguntas y vas a formar un plan de acción, acércate a alguien que crees que te pueda ayudar.
Y en eso, créeme que ya estás empezando a hacer este trabajo, poniendo en práctica esto que estamos aprendiendo hoy. Amén. Ay, ya acabamos, ya vamos a pasar a lo último, que siempre se nos va rápido, pero me quiero detener a hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto a lo que se refiere a instruirnos los unos a los otros, a lo que se refiere a la responsabilidad que tienes, que ya fue muy clara, que creo que se entiende que por lo menos tienes esa responsabilidad? ¿Tienes una duda de cómo es que se hace, de qué contexto ya no es permisible? No sé. Preguntas. En voz alta. En voz alta. No es una pregunta, pero a lo mejor muchas veces uno de los grandes problemas que yo veo en el cristianismo es que dependen del pastor, para casi para todo, ¿no? Cuando realmente debemos depender del pastor de pastores, ¿no? Porque, es que no sé si se decir sí o no, luego le hablo al pastor. Y luego muchas veces nosotros luego no queremos aconsejar a alguien o acercarnos con alguien porque decimos es que no tenemos la doctrina o la teología que tiene el pastor. Cuando muchas veces a lo mejor somos recién convertidos y con nuestro puro testimonio es más que suficiente en algunos casos para impactar la idea de la otra persona. De ver lo que Cristo hizo en mí, por ejemplo, de que era un lugar pecador, que era de lo peor, ¿sí? Y que como Cristo empezó y empieza a transformar mi vida, sin necesidad de, por ejemplo, tener tanto conocimiento doctrinal, ¿no? Sí, bueno, que básicamente es lo que acabamos de decir, ¿no? El 80-90% de los problemas que necesitan consejería dentro y fuera de la iglesia los puede resolver el miembro promedio que no tiene un entrenamiento profundo en teología, que nunca ha leído una teología sistemática de Grudem. ¿Por qué? Porque es el evangelio mismo su más grande fortaleza, si en verdad ha creído. Amén. Con eso otra vez no quita el hecho de que tal vez yo siga queriendo crecer en ser disciplinado con mi lectura bíblica, por lo menos ya si no quiero tomar entrenamientos, por lo menos que mi lectura bíblica se convierta en una fortaleza, en una herramienta que yo voy a poder usar en diferentes contextos. Porque recuerden que el Espíritu Santo trae a la luz cosas de la Biblia que puedan ser usadas para animar a alguien, para alentar a alguien. El ejemplo de vida de alguien, de cómo resolvió ese problema, de cómo es que salió de ese fango espiritual. Entonces, sí, es muy triste ver que, y esa es la cultura, reconozcamos, es la cultura de la iglesia en Latinoamérica. Hay un problema y todo el mundo le quiere aventar los problemas al pastor, como si el pastor no tuviera sus propios problemas, sus problemas de su familia en casa. Con eso no estoy diciendo que no lo hagamos, no se me ofendan. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un filtro claro de los niveles que tenemos que ir escalando para que los problemas lleguen al pastor. Por eso muchos pastores terminan predicando babosadas, porque ya ni siquiera tienen tiempo de preparar un sermón. Toda la iglesia los absorbió con sus problemas porque tenían una expectativa irrealista y no bíblica de lo que del trabajo del pastor. Y por complacer a los hombres, por temor a los hombres, a todo el mundo le dijo que sí, en todos los problemas de consejería estaba metido el pastor, y por eso tampoco resolvió esos problemas de una forma efectiva y bíblica, porque se ahogó y cayó en la trampa de mostrar piedad con su vida y no fundamentar su piedad en el evangelio que le trajo vida, que su identidad fuera en el evangelio mismo. Y eso también te puede pasar a ti si no eres pastor, que te sientas tan bueno que quieres darle un sí a querer ayudar a todos, y que ese sea el cristianismo que vives ahora. Un cristianismo moralista donde yo sí hago lo que los demás no hacen, y te jactas y te olvidas del evangelio porque ya haces todo lo que los demás no hacen, ¿cierto? Eres el más compasivo de todos. Todos tendríamos que aprender de ti. Que tampoco has entendido que no se trata de ti. Tampoco has entendido que tú no eres el Mesías de todos. Tampoco has entendido que eres solamente una parte del cuerpo, no el cuerpo entero. Y que tú también dependes de otros para que te ayuden en las cosas, en las áreas donde necesitas ayuda. Amén. Fuerte, en voz alta, por favor. Siento que a veces caemos cuando alguien viene con un problema y yo no tengo en ese momento, no se me viene a la mente
Ujú. Ya. Se recomienda mejor dar la extra milla, porque muchas veces no lo hacemos por dar la extra milla, ¿no? De decir, a ver, vamos a orarlo, déjame voy a mi casa y déjame ver si investigando la escritura o juntos podemos dar solución a este problema. Claro. Siempre es mejor estrategia y no nada más decir buenas a primeras, no puedo. Claro. Y un ejemplo así muy rápido podría ser, no sé, la persona que dice que bailar es pecado y que los cristianos no bailan. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? ¿Qué libro de la Biblia me habla a la idea de no querer añadir cosas al Evangelio como un aspecto de la salvación? ¿Qué libro es? Gálatas. ¿Por qué no le digo a la persona, hey, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué te parece si no me creas a mí, si leemos juntos Gálatas, ¿no? Y dejamos que el mismo Gálatas nos revele si tú estás bien en tu afirmación o no? Y si también tengo duda porque soy un cristiano nuevo, mira, el pastor predicó una serie de Gálatas. ¿Qué te parece si nos damos a la tarea de una vez a la semana, estudiamos la sección que él dedicó a ese sermón, la leemos, escuchamos juntos ese pasaje y después nos reunimos para hacer nuestros comentarios sobre lo que dijo él? Ahí está. La persona no tuvo que decirle al pastor, mira pastor, que aquí hay una persona que es legalista, que cree que la salvación se le tiene que añadir el no bailar, ¿no? O sea, es un ejemplo muy general, pero a eso te refieres, ¿no? ¿Qué formas yo tengo que estar buscando? No se me puede cerrar el mundo ahí. Tengo que estarme ejercitando en ser ese doctor que mi iglesia necesita. Y no tomar el camino fácil de lavarme las manos y decir, aquí te lo dejo, pastor. Ahí tú discipúlalo, porque tú eres el que Dios te llamó al pastorado. Yo creo que este tipo pregunta al comentario. Una persona que no quiere aconsejar porque sabe que puede caer en el legalismo de aconsejar con algo fuera del evangelio, es porque no entiende el evangelio. No necesariamente. Tenemos que recordar esto, que muchas veces nuestro legalismo ni siquiera está fundamentado porque tenemos por naturaleza un corazón legalista, eso sí hay que aclararlo. Pero muchas veces nuestro legalismo es por un mal discipulado que alguien más nos dio. Entonces, no necesariamente. Yo creo que más bien es precisamente eso, perder ese miedo y ser humildes y decir, no sé. Mi inclinación es a esto, que tú tienes que dejar de hacer esto para resolver tu problema, pero la verdad es que no sé, no estoy seguro, porque tampoco a mí me ha funcionado, porque el legalismo nunca funciona, esa es la realidad, ¿no? Las personas, muchos no lo quieren aceptar, pero la realidad es que no funciona, porque es en tus fuerzas, es en la carne, ¿no? Pero déjame, si la persona tiene el espíritu correcto, va a ser enseñable y va a ser humilde y va a pedir ayuda a otros. Se vale pedir ayuda. Pero aún en medio de ese pedir ayuda, no descartes la posibilidad de que tú eres parte de esa ayuda. Que tú vas a tener que caminar con esa persona junto con la otra persona a la que pediste ayuda para tú ser simplemente el monitor tal vez de que la persona esté dando los pasos de los consejos que se le han dado. Para tú ser la persona a la que le va a rendir cuentas. ¿No? Y que no siempre el pastor sea el que le tengas que estar rindiendo cuentas todos. Porque otra vez volvemos a ese ciclo que es un mal ciclo y que se convierte en dañino para la iglesia, en donde el pastor se llena su agenda de consejerías, de consejos, de citas, y el sermón, una chatarra que no va a equipar a los santos para que ellos lo hagan solos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se tuerce el ciclo? Pero si el pastor está haciendo un buen trabajo en escudriñar las escrituras para enseñar la sana doctrina, para que los miembros crezcan en su entendimiento de la misma y busquen aplicarlo con una forma correcta. Por eso es que predico no nada más expositivamente, sino también me esfuerzo o trato, yo sé que no soy un experto, en predicar aplicacionalmente, en dar algunos ejemplos de vida de algunas personas. Esta mañana te di el ejemplo de los misioneros en Medio Oriente. ¿Qué mejor ejemplo quieres de alguien que necesita poner a la obra su nueva criatura en Cristo? Yo creo que debe haber mejores, pero ese ya de por sí está en mis top 10. Nada más decir algo. Yo estoy viendo ahorita
Ujú. Todo va relacionado como en las explicaciones que dio, no sé si 8 días o 15 días, que también tenemos que estar abiertos a no limitarnos, porque, bueno, yo soy nuevo en Cristo, no, yo no tengo tanto Claro. conocimiento como lo que... Y tengamos cuidado de que nuestra arrogancia, gracias, apagar a otros. Tengamos mucho cuidado de apagar a otros que están haciendo un esfuerzo, que tal vez sí son nuevos, tal vez sí lo que sale a veces no tiene sentido. Más bien, ¿por qué no los discipulamos para que se conviertan en mejores discipulados? Porque las ganas ya están. Y somos un compañero para que otros se conviertan en mejores asesores. Y nos fortalecemos mutuamente. Lejos de apagar a otros, tú no sabes, acaba de nacer. ¿Cómo escuchaste el consejo de esa persona? Bueno, a veces las personas que acaban de nacer tienen más centralidad en el Evangelio que los que ya tienen 20 años, agarrando la Biblia como si fuera un manual de recetas, donde ahí me va a dar, este versículo es la solución a tu problema. Es verdad. Por eso es la importancia de tener una iglesia donde no todos son los expertos. Porque a veces los bebés en la fe son los que traen la pasión encendida por Cristo, y los que ya tienen muchos años en la fe, a veces se les apaga un poco la pasión. Y necesitan contagiar los apasionados a los que ya tienen mucha Biblia en la cabeza, y los que tienen mucha Biblia en la cabeza necesitan meterle esa Biblia en la cabeza a los apasionados, y así complementar al cuerpo. ¿Te das cuenta? Otra vez la importancia de congregarse y de buscar todas las oportunidades que nos da la iglesia para tener un ministerio mutuo. Yo tengo una amiga que es como de la iglesia que piensa que la distinción de un cristiano es guardar los sábados. Ajá. Yo he platicado muchas veces con ella, pero nunca llegamos como a un punto importante, ¿no? Sino que ella argumentaba lógicamente, yo les ponía pues mis puntos en el Evangelio, pero ahorita me recordó el caso, ¿no? De que los cristianos si bailan o no bailan, ¿no? Si deben circuncidar o no deben circuncidar. Aquí a lo mejor yo tenía el enfoque erróneo de querer demostrar a lo mejor que no era correcto, pero llegó un momento en el que dije, bueno, ¿en qué está basada tu salvación y tu fe? ¿En que tú guardas el sábado o en la obra de Cristo? Tan simple como eso. Ir así como desmenuzando, ¿no? Yo creo que ese día Dios me iluminó como para hacer las preguntas como correctas. Yo dije, ¿cuál será tu gozo? Tú te gozas más porque guardas el sábado. ¿Dónde está tu gozo en la obra de Cristo? Así es. A mí, y ahorita con esto, yo creo que a veces lo que tenemos uno, pues es, sí, leer la palabra para tenerla presente, pero aunque yo no la leo mucho y no estaba presente, en ese momento, ¡pum! O sea, pude como hacer la palabra correcta o el enfoque correcto al Evangelio, ¿no? Claro. Por eso no quiere decir que no lo debemos de hacer, ¿no? Sino que Dios es bueno y aunque no lo tenemos constante, Sí. nos da la facultad para poder compartir con una persona, ¿no? La palabra. Y yo, la lección que me dejó a mí es la parte central del Evangelio. Que si una persona dice, es que tu iglesia no es correcta porque no habla en lenguas, vamos a decir, bueno, entonces, ¿en qué estás basando tu salvación? Claro. Es que tu iglesia no es correcta porque no guarda o se congrega los domingos es nuevamente como quiera. Claro, el Evangelio. Ya, gracias por compartir. Y es básicamente lo que nos está diciendo el autor. Hey, la iglesia primitiva, ¿qué era lo que más tenía y más atesoraba? El Evangelio. Y ese era suficiente para ser buenos asesores y consejeros. Lo mismo es con nosotros. Apoyémonos de la demás doctrina, claro, porque la demás doctrina es la que nos lleva al Evangelio, pero no es el Evangelio mismo. ¿Ok? La demás doctrina es como el anillo, el Evangelio es como el diamante, ¿no? Que damos a nuestra prometida. Esa es la gema preciosa, resplandeciente que nos atrae. Y todas las demás doctrinas que giran alrededor del Evangelio también son importantes, son las que sostienen el Evangelio. Es esta cosa, ¿cómo se llama? Sí, el anillo, ¿no? Es el anillo donde se coloca el diamante. Pero el diamante es lo más importante. Si perdemos el anillo, ¿hemos perdido algo? Obviamente sí, pero no hemos perdido lo de más grande valor si todavía nos conservamos el diamante. Pero la realidad de las cosas es que eso no pasa. Pasa eso, que la gente se empieza a enfocar mucho en el anillo,
descuidando el diamante, como si el diamante fuera lo más importante. Y esas son ese tipo de iglesias donde es por obras, es por circuncisión, es porque me reúno los sábados, es porque hago esto, es porque hago lo otro. Tache. Hemos perdido el verdadero enfoque. Lee cualquier carta de Pablo, independientemente de que cada carta habla a un problema en particular, donde los corazones de esa iglesia necesitan transformación. La solución a todos esos problemas siempre es el evangelio. Siempre. Entonces, si esa es la solución para Pablo, ¿qué te hace pensar que no lo es para ti en tu contexto con los problemas que giran alrededor tuyos y de los que te rodean? El evangelio, el evangelio, el evangelio. No nos vamos a cansar. Vamos a ser una iglesia del evangelio que incomoda, sí, pero que también restaura y conforma y santifica para la gloria de Dios. Amén. Nos quedan 5 minutos, pero ya lo siento cansados y es parte de culpa de la palabra de Dios, que se predicó un sermón muy largo. Una última pregunta, y ya para orar, cerrar en oración. Que sea pregunta. ¿No preguntas? ¿Todo quedó muy claro? Ok, vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos recuerdas las bases. Que nos recuerdas que ir a primera base o a segunda base o a tercera base no tiene nada que ver con una doctrina, con un entrenamiento muy en particular. Que cada base es lo mismo, la medicina es la misma, el enfoque debe ser el mismo para poder ser capacitados y tener la confianza de poder alentar a otros, de poder amonestar a otros, de poder llevar las cargas de otros y poder asesorar a otros de manera bíblica que les va a ayudar, que nos va a ayudar a nosotros y que va a glorificar tu nombre. Es ese evangelio. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en esa enseñanza, a poder hacer conexiones al evangelio, a los diferentes problemas de la vida cotidiana, para que sea esa la medicina a todos nuestros problemas, para que sea la solución, el aliento, el consuelo, la reprensión, el ánimo que necesitamos para cada cosa que demanda nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia del evangelio. El evangelio, Padre, ayúdanos a respirarlo. Ayúdanos a buscarlo en cada texto, a ver la gloria de Cristo en cada texto, aún en el que nos parezca más aburrido que no lo es. Perdónanos cuando nos parece aburrido textos bíblicos, como Números, como muchos libros del Antiguo Testamento. Más bien ayúdanos a hacer conexiones con Cristo y que eso sea nuestro motor para anhelar y deleitarnos en tu palabra y que tenga como resultado deleitarnos en ti, en tu persona, en tu obra, en la obra de Cristo en la cruz, para que tu Espíritu Santo se mueva con más poder, apasionados por el evangelio, y queramos transmitir esa pasión en todo lo que nos rodea. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia.